Bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal de la Historiatriz Te Cuento una Historia. Hoy con Isaac Newton, recordado como el científico que descifró las leyes del movimiento y la gravedad. Sin embargo, detrás del físico y matemático se escondía un pensador profundamente religioso, obsesionado con los misterios de la Biblia y las profecías del Apocalipsis. A lo largo de su vida, Newton buscó no solo comprender el funcionamiento del universo, sino también los designios divinos que creía ocultos en las Sagradas Escrituras. Un genio que unió la ciencia, la fe y el deseo de descubrir el orden secreto de la creación. Os contaré su historia. En el año 1642 nació en el seno de una familia inglesa puritana el que sería considerado uno de los mayores sabios de todos los tiempos. Llegó al mundo prematuramente, sin expectativas de vida y no tuvo una infancia feliz. Su padre murió de neumonía unos meses antes de su nacimiento. Fueron tiempos difíciles en los que su madre luchó por sacar adelante la granja familiar, mientras el país estaba siendo destrozado por una guerra civil y la peste, esa enfermedad tan temida. Cuando tenía 3 años, su madre se volvió a casar, esta vez con un clérigo anglicano, que no estaba dispuesto a cargar con un niño ajeno, por lo que Isaac se quedó al cuidado de sus abuelos. El abandono de su madre, sumado a crecer en un ambiente de aislamiento con sus abuelos, a los que nunca dedicó un recuerdo cariñoso, pudo forjar su carácter tímido e introvertido, que lo convertiría en el futuro en un individuo solitario. A los 12 años fue inscrito en la escuela primaria de Grantham, a 10 millas de su hogar, donde estudió latín y la Biblia. Se acordó que viviría en la casa del farmacéutico de la ciudad, que tenía la mejor biblioteca que Newton había visto nunca. Allí, fascinado, tuvo sus primeros contactos con las ciencias y las matemáticas. En la escuela no congeniaba con los niños. Su superioridad intelectual y su rapidez mental le provocaban no pocas dificultades, por lo que Isaac prefería jugar con las niñas, para las que fabricaba con destreza artilugios a modo de juguetes. Cuando su madre enviudó, volvió al hogar con los 2 hijos que había tenido en su segundo matrimonio, y Newton fue llamado para que dejara la escuela y se ocupara de la granja familiar. Un viejo sirviente recibió la tarea de enseñarle las habilidades necesarias para ser un buen granjero, pero Newton, con una curiosidad ilimitada, no dejaba de experimentar con cualquier cosa que lo cautivara: el viento, los relojes de sol, los molinos de agua, sin ningún interés por las nuevas enseñanzas en el campo. Su maestro de la escuela de Grantham insistía en que los talentos de Newton se estaban desperdiciando en la granja y se ofreció a alojarlo en su propia casa. La familia decidió, después de casi un año de comprobar el desastroso resultado que había dado el aprendiz de granjero, que era mejor que volviera a la escuela. Newton volvió a Grantham y en un año estuvo preparado para ir a la universidad. A su llegada a Cambridge, llenó como siempre su soledad con el estudio, formándose en los años en que triunfaba en toda Europa la revolución científica. Adquirió una gran competencia en el dominio de las matemáticas, pero se graduó como un estudiante mediocre por su formación principalmente autodidacta. No asistía regularmente a sus clases y su principal interés era la biblioteca. Estaba terminando sus estudios en la universidad cuando Inglaterra fue golpeada por la peste bubónica, que se llevó consigo miles de vidas. La universidad cerró temporalmente, por lo que decidió regresar a casa. Las zonas rurales estaban menos afectadas que las ciudades. Allí permaneció durante casi 2 años.
En este tiempo, y sin dejar descansar su poderoso intelecto, construyó la primera versión del telescopio reflector, que usaba un espejo curvo en vez de lentes para enfocar la luz. Desarrolló una rama de las matemáticas, el cálculo, y empezó a elaborar la teoría de la gravitación universal. El relato popular del origen de esa teoría es imposible de confirmar, pero Isaac Newton siempre estará asociado a la manzana que le cayó en la cabeza y que al observar la dirección que tomaba le inspiró para explorar la gravedad. En el año 1667 volvió a la universidad y recibió una beca con la que empezó formalmente su trabajo como investigador. Sus teorías sobre la gravedad y su trabajo en el campo de la óptica aumentaron su fama como científico hasta llegar a ocupar la cátedra de matemáticas durante casi 30 años. Esta cátedra lucasiana, llamada así por su fundador, Henry Lucas, siempre ha estado ocupada por grandes científicos, incluido en tiempos recientes el físico Stephen Hawking. Ingresó en la Royal Society, una institución londinense que reunía a los principales científicos ingleses. Fue precisamente allí donde expuso su interpretación sobre la óptica, que fue duramente criticada, llegando a cortar su relación con la asociación y regresando muchos años después afamado y como presidente de la misma. Pero en aquel momento, tras varios ataques a su teoría y la muerte de su madre, Newton se retiró de la vida pública durante 6 años. Otro periodo de aislamiento fructífero en el que siguió desarrollando sus teorías, que más tarde publicaría y que le dieron fama mundial. Entre ellas la teoría de la gravedad, con la que podía predecir con exactitud los movimientos de los planetas, de la Luna, de los cometas o de las mareas. Su temor a exponer sus descubrimientos y a las críticas casi provocaron que destruyera su trabajo, que afortunadamente terminó publicando. Su tratado Principios matemáticos de la filosofía natural es una revolucionaria descripción matemática del universo y está considerado como la culminación de la revolución científica iniciada por Nicolás Copérnico. Sus teorías se difundieron por toda Europa y empezaron a estudiarse en las universidades. Tras la publicación de su tratado, Newton fue elegido diputado en el Parlamento, aunque no se mostró muy activo en su labor política. Más tarde asumió la dirección de la Casa de la Moneda en la Torre de Londres, la institución encargada de acuñar la moneda del reino, nombramiento que le proporcionó más prestigio y un gran sueldo. Allí desempeñó el cargo con notable dedicación durante 28 años hasta el final de sus días. Metódico como acostumbraba a ser, identificó a innumerables falsificadores a los que sancionaba con su furia puritana y que normalmente terminaban siendo ahorcados. Fue el primer científico en ser nombrado caballero por la reina y el primer extranjero en ser miembro de la Real Academia de Ciencias francesa. Sería precisamente durante estos años cuando se dedicó a estudiar otras materias alejadas del método científico. Para él, la teología y las matemáticas eran parte de un mismo proyecto, y como cristiano protestante no veía ningún conflicto entre ser un hombre de ciencia y estudiar la Biblia. Al contrario, creía que las imperfecciones del mundo físico que sus teorías demostraban necesitaban un creador que las ajustara de vez en cuando. Tenía gran interés por la historia antigua, las profecías apocalípticas y la alquimia, esa creencia medieval según la cual los metales podían convertirse en oro. Newton consideraba la Biblia como fuente de conocimiento y creía que las Sagradas Escrituras contenían mensajes codificados sobre el futuro. Así pues,
Además de revolucionar la ciencia en un análisis detallado de los textos bíblicos y su propia capacidad matemática, Isaac Newton reveló la fecha del fin del mundo en una carta escrita en el año 1704. Usó para calcular la fecha los libros de Daniel y el Apocalipsis, interpretando la frase un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo como 1260 años, contados a partir de la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 después de Cristo, llegando como resultado al año 2060. Más de 300 años después de esta profecía, esta fecha cobra relevancia por su cercanía, aunque nunca ha dejado de fascinar entre muchas otras teorías apocalípticas por el rigor científico de quien la calculó. Aún así, Newton insistía en que ante él había un gran océano de la verdad aún sin descubrir, y desde su fe vislumbraba el año 2060 como un fin de ciclo, un nuevo comienzo, un nuevo periodo marcado por la paz y la prosperidad, donde Cristo regresaría para establecer el reino de Dios en la tierra. Isaac Newton falleció en el año 1727 con 84 años. Recibió un funeral de estado y fue enterrado en la abadía de Westminster. El poeta inglés Alexander Pope le dedicó un epitafio que resumía su grandeza y que decía: la naturaleza y sus leyes permanecían ocultas en la noche. Dios dijo: hágase Newton, y todo fue luz. Después de Newton se producirían muchos más avances en la ciencia, pero nada tan revolucionario como su obra, hasta el desarrollo en el siglo XX de la relatividad y la física cuántica. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Gracias por tu compañía, nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, lo que pasó ayer ya pertenece al pasado y hoy tienes una nueva oportunidad. Cada día puedes transformar tu historia. Hasta pronto.